Estamos transitando la recta final. ¿Sabes que desde la óptica bíblica, los últimos tiempos se caracterizan por el incremento de la maldad y una angustiosa inseguridad personal? Día a día aumenta la falta de integridad, la traición y la rebeldía contra toda forma de autoridad, incluyendo la de Dios mismo. Los patrones étnicos y morales se van desvaneciendo vertiginosamente. La perversión sexual, el adulterio y la pornografía son presentados como modelos atractivos a imitar. Acompaña al pastor Jorge Goldstein en el desafío de conocer los tiempos proféticos y estar preparados para la recta final. Un estudio sorprendente que te ayudará a entender lo que hoy sucede en nuestro mundo. Un nuevo orden mundial ya se estableció. Y vamos a ver los videos que hemos preparado de las últimas señales. Llegamos hasta la señal número 3 y ahora vamos a la señal número 4, que es el renacimiento de Israel. Esta señal es una de las señales más poderosas y evidentes que hemos tenido, porque a partir de 1948, donde se restablece la nación de Israel, nace de las cenizas. Es el único pueblo que después de 2000 años ha mantenido su idioma, que es algo sorprendente, es un milagro el idioma, porque fíjate vos que en el momento en que Israel se dispersa, que es dispersado hacia las naciones, no existían palabras como computadora, como avión, como luz eléctrica, como rayo láser, como cámara, televisión, cine, etcétera, 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 etcétera. Es decir, un idioma muerto, una lengua muerta. A eso se le llama una lengua muerta, pero no desapareció. El milagro fue también en eso. Pero no solamente el milagro tenía que ver con la lengua, sino con la dispersión de la gente. Dios dispersó al pueblo de Israel por todo el mundo y Dios se comprometió a convocarlo de los 4 confines de la tierra. Así dice Isaías. Fue llamado por Dios. Pero eso tampoco fue el único milagro que sucedió. Porque la tierra estaba desolada y vacía. La tierra era imposible cultivar nada. La tierra estaba poseída, por decirlo de alguna manera, tenida. La tierra estaba manejada por árabes y no querían vender ningún sector de esa tierra a los judíos. A partir del 1922, cuando comienza a movilizarse lo que es el movimiento sionista, comenzaron a comprar pequeñas parcelas. Allí surge la idea de los kibbutz, los kibbutzim, los lugares donde se cultivaban y se convivía de esa forma. Así que Dios tuvo que dar una palabra profética a la tierra. Le ordenó a la tierra producir para el momento que regresase su pueblo a ese pequeño espacio de territorio que es más chiquito que la provincia de Tucumán de la Argentina. El conflicto del mundo está alrededor de Israel. Y después de ver el resto de las 7 señales que restan, vamos a ir a los 4 últimos reyes de la tierra. Te invito a ver entonces los videos.
1948, después de el terrible Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, Israel se restablece como nación. Pero allí no comienza el tiempo de descuento. A esto me refiero que Dios había dado una palabra que tiene que ver con el tiempo de los gentiles en Israel. Esto comienza en 1967, en la Guerra de los 6 días. Todo esto que tiene que ver con historia, con situaciones que pasaron y que están conectadas directamente de una manera muy fuerte con Israel, tiene que ver con los últimos tiempos. El renacimiento de Israel es parte de una de las señales más poderosas, proféticas, en este último tiempo de la historia. Vamos a la señal siguiente. La palabra dice que no vendrá el anticristo sin que antes llegue la apostasía. Pero quiero decirte que la apostasía ya llegó. Estamos viviendo en este tiempo. Esto está en este tiempo. Satanás se ha encargado de, muy sutilmente y a veces muy descaradamente, introducir estos pensamientos sutiles en los niños. Por ejemplo, ahí veías los niños meditando y haciendo yoga y convocando a vaya a saber qué espíritu. Tené cuidado y cuida a tus niños. No dejes que vean cualquier cosa. No dejes que le entre en la cabeza cualquier cosa. No dejes que se desvíen de la verdad de la palabra de Dios. Porque es muy simpático el gatito ese, y es muy simpática la música, y es muy convincente lo que te dicen. El que crea estar firme, la palabra dice, mire que no caiga. Tenemos que abrir los ojos, porque los últimos tiempos son tiempos de lucha espiritual. ¿Lo has visto aquí? Hemos comenzado la conferencia, mencioné la palabra Satanás y ¡puf! Estalló la luz. No le gusta este tema, pero por supuesto que no le gusta. Pero nosotros tenemos el poder más grande del universo dentro nuestro, que es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que vos tenés para vivir. Y eso es lo que te ubica un paso adelante de todas las huestes satánicas que quieren interrumpir tu vida, que quieren desviarte, que quieren confundirte. Estamos en los días de engaño.
Así que no bajes la guardia, porque Satanás va a seguir disparando a través de múltiples formas. A través de la meditación trascendental, a través de buenas ideas, a través de apartarte de la verdad. No, eso es demasiado religioso. ¿Qué vas a hacer con la religión? Mira, el otro día, leyendo e investigando, hasta hay una iglesia nudista. Algunos dirían, ¡gloria a Dios! Es terrible. ¿No te parece que es terrible? Hay una iglesia gay, donde los pastores casan a personas del mismo sexo, donde los pastores apoyan estas cosas. El mundo está tremendamente trastornado. Y la palabra es la que nos guía hacia dónde debemos caminar. Mira, días de engaño. Cuando la palabra cuenta la historia de Lot y nos habla de que Lot recibió en la puerta de la ciudad a un par de ángeles y que ahí en Sodoma y Gomorra era, bueno, la palabra sodomista, ¿sabes lo que significa? Vale todo y está todo bien. Bueno, estas personas que vivían allí en esa región, cuando vieron que los ángeles habían llegado a lo de Lot, le dijeron, los queremos. Queremos hacer la fiesta con ellos. Y la palabra dice que desde los más pequeños a los más grandes estaban luchando para llevarse a estos ángeles y violarlos. La deshonestidad, la avaricia, la falta de amor, el que te vendan un auto con una chica semidesnuda, o una bicicleta, o un pan rallado, o lo que sea, está todo mal. Está tan mal que nuestras fronteras han bajado de tal manera, no tienen tiempo a recuperarse del bombardeo que tenemos de los días de engaño. Necesitamos entender cómo avanzar sobre esto. Siguiente señal, por favor. Hambres y pestes. Señal número 7. En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y para el año 2025 se estima estar bordeando los 10.000 millones de personas. El mundo está colapsado, pero está mal colapsado. Hay 1.400 millones en China y hay 3,5 millones en Uruguay, o 42 millones aquí en la Argentina.
el mundo está desestabilizado y el hambre y las pestes se manifiestan por la mala administración de los líderes del mundo, de los políticos y los presidentes. Mira, no estoy acá para hablar de política, no me interesa hablarte de política, pero sí te voy a hablar de la manipulación del poder, que esto afecta a la gente. Afecta a la gente que tiene que partir un huevo en 7 partes para que los nenes coman. Esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que está en el corazón de Dios. Esta es una señal real, una señal de ahora, una señal que estamos viviendo. En África la gente se muere de hambre. Sin hablarte de la ruta de los diamantes y cómo lucran con el hambre de la gente y con el comercio de la ruta de sangre de los diamantes. Todo esto tiene que ver con los tiempos del fin, la recta final en la cual estamos. Vamos a la señal número 8. Bien, terremoto y calentamiento global. Esto no tiene que ver, voy a tratar de explicarte las dos cosas. Yo no soy científico, así que te lo voy a explicar desde la óptica bíblica. Los terremotos cada vez son mayores en el mundo. Pero no es que, bueno, ahora hay mayor técnica para detectarlos y mayor comunicación para informarnos que acá, allá o en el otro lado hay un terremoto, entonces esa es la razón por la cual ahora hay más terremotos. No, la razón por la cual hay más terremotos es porque Jesús dijo que en los últimos días, en los últimos tiempos, los terremotos iban a aumentar. Y esta era una señal que iba a ser evidente en todo el mundo. Por otro lado, el calentamiento global tiene que ver con muchos otros aspectos, que no solamente con la mala aplicación de los recursos y que esto también afecta el hambre porque las cosechas se utilizan para hacer combustibles biodegradables, entonces en vez de alimentar a las gentes, se utilizan para mejorar la capacidad de producción o de traslado. Todo esto está conectado, una cosa está conectada con la otra. El punto del calentamiento global es sumamente crítico. Hemos subido 1 grado en la térmica del mundo. Pero esto afecta los cascos polares. Y esta afección en los cascos polares hace que el hielo, por ese calentamiento global, se comienza a derretir y el caudal de aguas en los mares suba. Y entonces Apocalipsis dice que en los últimos tiempos las islas van a desaparecer. Y quiero decirte que ya desaparecieron algunas. Así que si tenés alguna idea, ¿sí?, de comprarte
un terrenito en alguna isla, no es buena idea. Descartala y anda para otra dirección. ¿Sí? La Concagua, no sé, algún lugar un poco más alto para que el agua no te cubra. Pero esta es una evidencia de los últimos tiempos. Terremotos y calentamiento global, señal número 8. Ahora vamos a la señal número 9. Como en los días de Noé. Así va a ser. Terrible. Yo no sé si vos ves la violencia visual que tienen estas imágenes, pero en todas las películas, en todas las series, por ejemplo, de Netflix, siempre hay una imagen homosexual de una pareja lesbiana o un par de muchachos, claro. Está tan bien producido todo que pasa como por debajo de tu frontera de resistencia y ya no lo vemos tan mal. No, bueno, está bien, es la vida de cada uno decide lo que quiere decidir, pero la realidad no es esa, porque esta libertad en la sexualidad es totalmente contradictoria a lo que la palabra de Dios declara. La novena señal no la puedo desarrollar por falta de tiempo. Así que si querés saber más, hay una temática específica que está en librería sobre este tema. Lamento estar pasando tan rápido, pero no quería que la conferencia termine sin, por lo menos, que es lo que estoy haciendo, mencionar las 10 señales. Porque en la presentación se te convocó, y quiero darte gracias por estar aquí, que en la recta final que iba a desarrollar iban a estar las 10 señales antes del fin. Así que no podía no tratarlas, por lo menos superficialmente. De las 270, de las 395 slides que teníamos con pasajes bíblicos para pasarte, solo llegamos a 170. Así que para poder desarrollar todo lo que yo pensé que podíamos llegar a desarrollar, no llegamos ni a la mitad. Y como el tema es tan profundo y tan denso, preferí acelerar esto y por lo menos mencionarlo. Vamos a la última señal, que es Israel conoce a su Mesías. Esta es una de las señales finales.
Baruch haba Beshem Adonai significa bendito el que viene en el nombre del Señor. Profecía que en el capítulo 23 de Lucas el Señor Jesús declara antes de comenzar el capítulo 24, donde los discípulos le preguntan, pero ¿cuándo van a acontecer todas estas cosas? Y él comienza a detallar cada una de las señales que hemos visto. Pero en ese capítulo 23, al final de ese capítulo, dice, hasta que ustedes, le está hablando a Jerusalén, le dice primero, ustedes que mataron a los profetas y a cada uno de los que vinieron a hablarle de Dios y esto y el otro, y les dice, hasta que ustedes no digan, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, no me van a ver. Romanos nos aclara y nos dice que todo Israel será salvo. Así que esto es lo que Dios ha declarado y va a ser así. Pero en todo este mover, sí, pueden dar un aplauso fuerte. Pero en todo este mover espiritual, todo este mover desquiciado de cosas que pasan, ahora quiero que prestes mucha atención, porque ahora sí vamos a la recta final y voy a pedir que me soportes unos 40 minutitos más. ¿Tengo permiso de ustedes? Sí, bien. Vamos a los 4 reyes de la tierra, los 4 últimos reyes de la tierra. Y ahora sí, esto se pone fuerte. Si te pareció fuerte la novena señal donde 2 hombres se besaban y se casaban, esto que vas a escuchar es muy fuerte. Profecía de Daniel sobre los 4 reyes de la tierra. ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán? Los 4 últimos reyes de la tierra. ¿Dónde están? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar toda esta historia? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bien. Rusia. Rusia entra y sale del G8. Esto es política internacional. Esto está pasando, hay pulseadas. Ahora Estados Unidos coquetea con Corea del Norte. Rusia coquetea con Irán. Irak. Quiero decirte que cuando concluyó la guerra de los 6 días, todo el armamento que se encontró en el desierto era de manufactura rusa. Así que Rusia estaba por detrás apoyando a los 5 países que atacaron en el día más sagrado en Israel para derrotarlo, vencerlo y tirarlos al Mediterráneo. Pero Dios estuvo ahí, porque Dios está con Israel, porque Dios respalda a Israel, porque es la niña de sus ojos, porque Dios no ha desechado a Israel, dice la palabra de Dios. Romanos, el apóstol Pablo dice, pero a ver muchachos, paren un poco. ¿Ustedes creen que Dios desechó a Israel? De ninguna manera. Solamente cubrió los ojos, en parte, para que no vean. Pero va a llegar un momento que la venda va a caer y todo Israel va a ser salvo. Por eso esa señal es tan poderosa, es tan fuerte, es tan maravillosa. Y ahora quiero que escuches este pasaje, porque vas a entender qué es lo que Dios dice sobre los últimos tiempos y los 4 reyes. Ezequiel 38, del 1 al 9.
Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mesec, raíz hebrea de la palabra Moscú. Esta palabra que hoy conocemos como capital de Rusia es la que se utiliza en esta profecía de Ezequiel 38. Los pasajes de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel mencionan y hablan de la guerra de los últimos tiempos. El rey del norte es Rusia. Y quiero que observes lo que dice el verso 4 en adelante. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud, que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Bien, acá hay mucho contenido y voy a tratar de sintetizar. La palabra habla de nombres que no entendemos y que no sabemos qué conexiones tienen con lo actual. Habla de Gog en tierra de Magog. ¿Quién es Gog? Bueno, estos nombres que están aquí, Gog, Magog, Togarma, todos descienden de los nietos de Noé. Descienden de Can. Esa descendencia tomó caminos diferentes. Sem, Cam y Jafet. Cada uno tomó una línea generacional y hereditaria que tiene que ver con diferentes lugares geográficos de la tierra. La palabra habla de Gog y Magog. Gog va a ser el representante político que lidere en los últimos tiempos esta guerra. Magog es la región física, geopolítica que gobierne. Hasta hace 40, 50, 60 años o un poco más, se había firmado el Tratado de Varsovia. ¿Alguien tiene idea de lo que dice ese tratado? ¿Alguien sabe lo que dice? ¿Arriba? Tampoco. Bien, yo tampoco. Simplemente tengo algunos datos. Pero lo que era la Unión Soviética y la órbita de la Unión Soviética se desintegró y ahora es Rusia. Y países que estaban dentro de esa órbita ahora están fuera de esa órbita. Sin embargo, hay acciones políticas y económicas que influencian esos países, como por ejemplo los gasoductos. Europa recibe gas de Rusia.
Hace unos cuantos años atrás, no sé si lo recordás, Europa tuvo una mortandad muy grande en un invierno porque Rusia cerró el gasoducto y murió mucha gente porque no llegó gas, porque no se pusieron de acuerdo en cuánto iba a costar la llegada de gas a esos países. En definitiva, Gog, Magog, Togarma, Tubal, Mesec son descendientes de Noé y sus nietos. Cuando llegamos a el versículo 5, dice Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte. Los confines del norte. Si vos trazás una línea recta, ¿podemos ir a esa diapositiva? De Israel hacia el norte, vas a pasar por Turquía y demás, y vas a llegar a Moscú. Y más arriba de Rusia no hay nada. Dios declara proféticamente en el pasaje que desde los confines del norte va a tomar al líder político de ese periodo, de este periodo. No sé si será Putin, porque hay otras cosas que todavía están allí tratando de colocarse en el difícil rompecabezas de el complejo rompecabezas de la escatología, de Apocalipsis y de los últimos tiempos. Pero la realidad es que Dios dice que lo va a tomar de las quijadas y lo va a sacar de los confines del norte. La palabra dice Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, mucho pueblo contigo. Esto de mucho pueblo contigo es que muchas naciones se alinean por beneficios económicos detrás de Rusia. Lo había hecho Venezuela, ahora está detrás de China, porque ha hecho un convenio con China. Pero hasta hace años atrás estuvo Venezuela alineado detrás de Rusia. Cuba está alineado detrás de Rusia. Y otros pueblos de Medio Oriente están alineados detrás de Rusia. El verso 7 dice, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú, Rusia, su guarda. Dios le concede a Rusia el poder no solamente de convocar, sino de liderar como el rey del norte a la multitud que se levante para aniquilar a Israel. Esto parecen noticias de último momento, no una profecía. Verso 8. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Si tenías alguna duda y no te quedaba claro, sí, Rusia va a querer atacar a Israel. En un momento determinado, con un complot de naciones, va a hacer una movida para atacar Israel. La palabra de Dios lo dice, yo solo lo leo, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, fue convocada de los 4 puntos cardinales de la tierra. Dios convocó a Israel para convertirla en nación, en estado. Verso 9, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Wow. Es un buen momento para que mires al que está al lado tuyo y le digas, wow.
Bien. Vamos a los convenios, para que te quede un poco más claro. Ezequiel 38:7 dice: prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Dios le concede esto a Rusia. G8, 2013. G7, 2017. En el G8 estaba Putin. En el G7 no está. Pero el presidente de Estados Unidos pidió que volviese a ingresar al G7 para convertirse en G8. Y Rusia dijo: si China no viene conmigo, no vengo al G7. O al G9, en definitiva. Esto es lo que hoy está sucediendo, pero que fue escrito en una profecía que está dentro de tu Biblia. Influencia sobre Europa. Esa influencia tiene que ver con dos representantes, porque en el G8 no había 8, había 9. Esos 9 era porque había dos representantes de la Unión Europea. Vamos al slide de los tanques que realmente me... Bien, terminamos con Rusia. Rusia influencia sobre Latinoamérica porque ha tenido contacto con unos y otros, hasta con Argentina, pero ahora vamos a ir a el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? El rey del sur son los estados árabes. Así que vamos a ver el slide y quiero que escuches Ezequiel 39, 7 y 8. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Adonai, el santo en Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice el Señor. Este es el día del cual he hablado. Las naciones conocerán al Santo de Israel. Te voy a hacer corta la larga historia para que puedas entender. El conflicto está presentado de esta manera. Rusia va a descender para atacar a Israel. Los estados árabes van a subir para atacar a Israel. Pero algo va a acontecer que Israel no va a ser tocado. Mira, esto no es de extrañar. Si vos lees Crónicas 20, lees la historia de Josafat, lees cómo el Señor destruyó diferentes ejércitos de forma milagrosa, no es algo sorprendente que suceda. No sabemos cómo va a suceder, pero sí sabemos que va a suceder y que este conflicto de enfrentamiento va a ser terrible. Daniel 11, del 11 al 13. Escucha. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Y en la mitad está Israel. Unos suben con multitud y el otro bajan con multitud. Bajan con armas, con toda la artillería, y algo sucede en el conflicto que Israel
pasa desapercibido y se matan entre ellos. Mientras comienza a suceder esto, que no está muy lejos, hay otra cosa que está generándose en medio de toda esta situación. El rey del sur se enfurece y pelea contra el rey del norte. Pero mientras sucede esto, aparece el tercer rey. Y es el rey del este, el gigante dormido. Un ejército de 200 millones de soldados subiendo por el cauce seco del río Éufrates. Bueno, quizás tengamos que esperar que el río se seque para que pase esto, porque si está profetizado, supongamos que tendrá que ser verdad. Vamos a Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Te dije que todo punto geográfico se posicionaba desde Israel. El oriente de Israel es China. Ahora quiero que observes cómo está el río Éufrates, porque el ángel ya derramó la copa sobre el cauce del río Éufrates. Así que el ejército de 200 millones de chinitos ya está preparado para transitar por ese lugar. A ver, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, gracias por estar aquí, pero nos tenemos que despertar. Tenemos que dejar de jugar al creyente, al cristianito, y tenemos que entender que esto es vida o muerte. Y que las señales que están allí, como esta, que es sorprendente y evidente, es por una razón. El ángel ya derramó su copa sobre el río Éufrates. Ahora quiero apelar a tu memoria. Yo te hablé de la Trinidad satánica. El dragón, el anticristo y el falso profeta. Y quiero que ahora retomes esto que dejamos en la estantería de tu mente y veas la convocatoria de la Trinidad satánica. Vamos a Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a las batallas de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¡Wow! Así que los espíritus inmundos salen para convocar al rey del norte, al rey del sur, al rey del este. ¿Y quién será el rey del oeste? Porque hay una batalla, que es Armagedón, a la cual están siendo convocados. El dragón, la bestia y el falso profeta son los que están convocando a esta tremenda batalla bélica alrededor del mundo. El anticristo, y con esto voy a estar concluyendo, es quien va a estar liderando a las naciones del mundo. Es decir, que la Unión Europea, junto con otros países del G20, que son los países que
están surgiendo, ¿sí? Que están surgiendo en diferentes lugares del mundo como países industrializados, que los llaman los países emergentes, van a ser convocados a esta batalla, liderados por el anticristo. Así que tenemos que el rey del norte es Rusia, el rey del sur es Arabia, el rey del este es China, con 1.400 millones de personas. Solo 200 millones son los que van a transitar para batallar. Y el rey del oeste es entonces el anticristo liderando a las Naciones Unidas y los países alineados allí. Me gustaría que encontremos el slide para concluir de los países que, no sé si lo tenemos, que no alcanzan a cubrir los 1.400 millones de personas que son convocadas por China. Mientras tanto, te digo que la situación bélica en el mundo es como esto que decía Isaías, este mar, ¿sí? Este mar de movimiento de gente impía que piensa solo en la maldad y cómo afectar al resto de la gente. De hecho, Rusia tiene sus propios intereses políticos y económicos y no le importó que muriesen miles de personas en Europa. China tiene su propia historia porque tampoco le importa qué tipo de convenios hace con Venezuela, por ejemplo, en este momento, que está tan maltratada. Sin embargo, el convenio que hizo es un convenio que favorece unilateralmente a China, como también intentó hacer convenios con Argentina para ser favorecidos unilateralmente. Son potencias que están establecidas en la palabra de Dios para darnos a entender no solamente el poderío, sino la gravedad de la situación en la que estamos viviendo. Y, por último, si podemos ver esto. Por favor, vamos a escuchar lo que dice este slide. Comparación demográfica entre parte del mundo y China. Cantidad de habitantes. Alemania, 82 millones. Argentina, 43.8 millones. Brasil, 207.7 millones. Canadá, 36.3 millones. Chile, 17.9 millones. Estados Unidos, 325.7 millones. España, 46.5 millones. Francia, 66.9 millones. Inglaterra, 55 millones. Italia, 60.6 millones. Japón, 127,5 millones. Perú, 31.7 millones. Rusia, 145 millones. Uruguay, 3.5 millones. Total, 1.250 millones. La suma de todos estos países no alcanza a cubrir la cantidad de habitantes que tiene China. Date cuenta de la gravedad de esta profecía. Date cuenta de lo que significa, porque si uno dice 1.400 millones, bueno, está bien, son muchos. Pero cuando lo ves de esta manera, decís, wow, esto es terrible. El río Éufrates ya se ha secado.
y está preparado para que el rey del Oriente transite para la última gran guerra.